Se trata de un estudio de Big Data de expertos independientes que hicieron un referente, se metieron a profundidad a través de la técnica Big Data del análisis de las redes sociales y cómo desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. A través de estos mecanismos fraudulentos se ha pretendido basar un caso que no existe contra Venezuela. Por nuestros inmensos recursos petroleros, minerales y otras grandes riquezas, han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Mucha atención, Estados Unidos activó hace pocas horas una operación militar regional para ponerle punto final a la dictadura de Nicolás Maduro, así como lo oyen. La comunidad internacional pidió al gobierno argentino que insta al régimen de Maduro a respetar los derechos humanos del pueblo, ya que hay una profunda preocupación por la situación que vive el país. Nos han enviado una fuerte declaración de la crisis, el cual decía que el pueblo venezolano se encuentra sufriendo de hambre por un dictador el cual no le importan las personas. Por eso piden a todos los países del mundo que aprueben la inminente intervención militar para derrocarlo definitivamente del poder, y ruegan que toda la maquinaria que Estados Unidos tiene en el Caribe sea puesta para invadir a Caracas y principalmente el Palacio de Miraflores, donde se encuentra el señor Nicolás Maduro. A pesar de todo lo que se ha intentado hacer para crear las condiciones para un quiebre de nuestra patria, un quiebre. Y con el quiebre de nuestra patria, una intervención de nuestro país. Nadie cree que estoy exagerando. El objetivo último es intervenir Venezuela para convertirnos en un país monitoreado, sometido a fuerzas externas. El presidente interino Juan Guaidó se encuentra en un proceso jurídico el cual le permitirá activar el Código Institucional 187, que es la carta magna clara que autoriza a la oposición a pedir fuerzas militares extranjeras para intervenir en territorio venezolano. Ya Brasil y Colombia activaron su mecanismo de alerta militar ante la amenaza del sistema ofensivo de misiles antiaéreos rusos que desplegó Nicolás Maduro y los tiene apuntando hacia los países aliados a Estados Unidos. Estos actos de barbarie serán castigados por las fuerzas norteamericanas del Comando Sur. También Nicolás Maduro se encuentra siendo acusado gravemente por cooperar con las redes ilegales de Irán para poder traer armas y misiles al territorio venezolano. Esto es un grave delito, ya que tiene que ser urgentemente solucionado. Continuando con las declaraciones, nos llegó información de la Organización de Naciones Unidas, ONU, quienes condenaron los crímenes de lesa humanidad del régimen en contra de los presos políticos y afirman que si Nicolás Maduro no libera lo antes posible a estas personas inocentes, se estarán aplicando las opciones más fuertes con el uso de armas que Estados Unidos tiene sobre la mesa. Estúpidos. Son lo que son, estúpidos. Saquen sus sanciones. Al pueblo de Bolívar no lo paran sanciones de ningún imperio. La patria de Bolívar está de pie y va a continuar de pie todo el siglo XXI. Independiente, socialista, chavista, bolivariana. ¡Que viva la dignidad del pueblo de Venezuela! ¡Abajo el imperialismo! Las fuerzas internacionales se han unido en una sola voz para derrocar definitivamente al régimen del poder. La fiscal saliente de la Corte Penal Internacional ha delatado a Nicolás Maduro. Ahora, esta fiscal, que ya está saliendo, avisó a la Corte Penal que ha cumplido con todos los criterios para la investigación de Nicolás Maduro. Recordemos que esta fiscal había sido acusada por el Congreso de los Estados Unidos por haber sido sobornada por Nicolás, y es posible que ahora que está saliendo ya de la Corte Penal y que va a ser reemplazada, ahora está diciendo toda la verdad, está
está cantando todo lo que sabe. Ha dicho y ha desmentido al régimen chavista, sobre todo a Tarek William Saab, quien es el fiscal de Venezuela y quien había acusado a la Corte Penal de no cooperar con el Estado venezolano y de negarle el derecho a la defensa. Lo que hizo la fiscal Fatou Bensouda es tratar de arreglar las cosas, ahora que va de salida, porque por supuesto ella puede ser investigada. Mientras tanto, la Corte Penal ya ha dicho que hay una orden de captura contra Nicolás Maduro por los crímenes que se han cometido y que fueron señalados en el informe de la ONU por Bachelet en varias ocasiones. Escuchemos. Quisiera señalar que continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de $1 estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria. A eso se le suma también todo lo que ha sucedido en Apure, también por la falta de vacunas, y lo que ha sucedido con los soldados de la FAM, que fueron objeto de violaciones a los derechos humanos por obligarlos a ir a pelear en una pelea, un conflicto. Y esta fiscal aseguró que se ha cumplido con todos los criterios del examen preliminar, y lo que viene ahora es que el nuevo fiscal va a realizar la orden de captura para este preciso momento. Entonces, Nicolás Maduro tendrá que tomar varias decisiones, y si se queda en Venezuela o enfrenta los cargos o si hace frente a las acusaciones que se le acumulan. Y ya los cascos azules en algún momento van a tener que entrar a Venezuela, y así lo dicen las leyes internacionales, y es que a veces toca esperar. Es verdad que este órgano es un poco lento porque necesita realizar muchas investigaciones, pero recordemos que ellos tienen cualquier cantidad de evidencia, testimonios, tienen fotografías y tienen muchos cargos en contra de Nicolás Maduro. Todo eso fue recogido por la oposición, y también fue que otros países han llevado a la Corte Penal Internacional la acusación contra Nicolás Maduro de muchas cosas y de muchas violaciones a los derechos humanos. Refiriéndome a mi último informe de examen preliminar, en el que explico dónde estamos en relación con la situación de Venezuela, siempre indicamos que estamos ahora en el proceso de examen de la situación en Venezuela y que se han cumplido los criterios, la mayoría de los criterios necesarios para finalizar una fase de examen preliminar. Esto también es del dominio público y pudo verse. Sin embargo, estoy segura de que también lo han visto, Venezuela ha estado diciendo que la Cámara debe intervenir con respecto a nuestro examen preliminar y también que no están obteniendo la cooperación que necesitan de la oficina. Debo decir, con el debido respeto, esto es incorrecto. He dicho, he comprometido a mis oficiales, me he comprometido ampliamente con Venezuela, incluso con las más altas autoridades que se relacionan con nosotros. Recordemos que también esto no solamente le llega a Nicolás Maduro, sino también le llega ahora a Padrino López y le llega a Néstor Reverol y a varios jefes de las diferentes instituciones como la FAES y la Guardia Bolivariana. Así lo afirmó la fiscal Fatou Bensouda. Mi oficina se ha comprometido extensivamente con Venezuela, incluso con la más alta autoridad. Es decir, ellos ya llamaron a Nicolás Maduro y por eso Tarek William Saab estuvo por allá en la Corte Penal, pero no estuvo tratando de negociar, estuvo tratando de recibir todas las acusaciones de Nicolás Maduro y tratando de rechazarlas, porque todo eso es parte del proceso, ya que básicamente fue a presentarse para decir que ellos en realidad son inocentes, que todo en el Estado venezolano son unas santas palomas. Pero parece que eso no va a progresar. Ya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que existe una base razonable para que Nicolás Maduro sea acusado por crímenes, y por lo menos desde abril del 2016 o 2017 esos crímenes son de lesa humanidad. En este momento la instancia se encuentra preparando ya lo que serían todos los papeles y todas las transacciones que se realizan para imputar los cargos contra Nicolás Maduro y los funcionarios del régimen chavista por las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. Con el nuevo o nueva fiscal de la Corte Penal Internacional no va a quedar ninguna duda, porque están las evidencias por si en algún momento fue manipulada por Nicolás Maduro la ex fiscal Fatou Bensouda. Así lo dijo el Congreso de los Estados Unidos, que mandó a realizar una investigación. Pero como ahora Fatou Bensouda no le funciona a Nicolás Maduro y ya no tiene nada en qué ayudar, ella también ahora va a aprovechar para delatarlo, para delatar cualquier otro tipo de irregularidad. Bensouda estaría dando al próximo fiscal de la Corte Penal Internacional más información sobre todo aquello que ha hecho Nicolás Maduro para tapar las investigaciones que estuvieron haciéndose. Por eso es que ahora, ya cuando la gente no te funciona, ya no es necesario seguir
seguir sobornándola. Y ella lo que hace simplemente es tratando de cubrir las espaldas y que sea objeto de una investigación. Se está esperando en cuestión de días que se lance una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional, lo cual involucraría, por supuesto, que los cascos azules, quienes son los militares de la ONU, sean los que se encarguen de detener y vayan a buscar a cualquier dictador que haya cometido algún crimen o a cualquier jefe de estado que sea capturado. Ya han detenido a varios jefes de estado, a varios dictadores, y en las cárceles de la Corte Penal Internacional hay varios de estos que todavía están pagando por sus crímenes, y Nicolás Maduro podría tener esa posibilidad, porque la otra alternativa es que Nicolás Maduro tenga que salir a través de una negociación con Juan Guaidó, que es lo que estamos viendo y que aparentemente se está dando, y por eso está la presión de Nicolás Maduro, y por eso está la presión donde Nicolás Maduro no acepte las condiciones que ha dado la oposición, que es simplemente hacer elecciones presidenciales en este año. Se va a tomar todo el uso de la fuerza para poder interceptarlo, o sea que Nicolás Maduro tendría que renunciar, tendría que salir y se tendría que realizar estas elecciones. Allí también están presionando a Padrino López para que él sea el garante de todas las cosas, y como está acusado por la Corte Penal Internacional, él va a tener entonces alguna decisión, porque de no hacerlo, él también podría en cualquier momento tener que ir a la Corte Penal. De hecho, podría ser uno de los primeros, pero ¿qué tal si la Corte Penal Internacional hace un trato con Padrino para que este detenga a Nicolás Maduro y lo pueda entregar a la Corte, para así poder interceptarlo a través del mandato de la ONU? Recordemos que Nicolás Maduro sabe que esto va muy en serio, sobre todo cuando se trata de un organismo que está vinculado con la ONU, una organización que todavía lo considera como el encargado de Venezuela, como el presidente, aunque todos sus países democráticos, que son los más importantes de la región, así no lo acepten. Es que veremos movimientos en esta semana sobre asuntos, ya sea la negociación con Juan Guaidó, y que sea él el que tenga que tomar la decisión de escapar de Venezuela y de así realizar las elecciones presidenciales que todo el mundo espera. Quiero que me des tu opinión al respecto aquí en la sección de comentarios. Tu punto de vista es muy importante para nosotros. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esa información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.